Dios nos ha dado la oportunidad, el privilegio de poder comenzar un estudio muy interesante acerca del libro de Apocalipsis. Un libro con muchas enseñanzas que sé que será de mucha edificación para nosotros. Estamos calentando los motores, estamos en la introducción del mismo, dimos algunos tópicos interesantes la semana pasada y vamos a estar dando continuidad a este maravilloso estudio. Estamos basados en el capítulo 1 completo que dimos lectura y recapitulando, hablamos acerca de los métodos de interpretación más o los más principales que hay para el libro de Apocalipsis. Amén. Y estos métodos, para que los hermanos, si cometieron algún error, hablamos del objetivo de este estudio, pero también hay un propósito del libro que lo vamos a compartir. Y dentro de estos puntos también mencionamos la semana pasada que el Apocalipsis habla de lo que pasó a su principio en el capítulo 1, también habla del capítulo 2 al 3, de lo presente, de lo que estaba atravesando las iglesias, pero del capítulo 4 en adelante habla de eventos futuros que están por venir. Esa es más o menos la clasificación del libro. Y dentro de los métodos principales de interpretación, que sin estos métodos, amado, se nos haría muy, muy difícil llegar a una correcta interpretación, o dependiendo del método que vamos a utilizar, entonces sería la interpretación del libro. Bien, mencionamos de los 4 métodos principales donde los teólogos se han puesto de acuerdo. Habrán otros más, pero estos son los 4 principales. Y mencionamos el método preterista. Ese es un método que es muy común este método, y este se llevó a cabo en los primeros siglos del apóstol Juan. Estas personas entendían que Juan no fue llevado al futuro, no estaban de acuerdo con ninguna de esas revelaciones futuras, sino de la situación que se estaba viviendo en ese momento por la persecución romana, porque ese es uno de los puntos en la cual se escribe también este libro, donde había una persecución tenaz contra la iglesia del Señor, y donde comparaban a un Nerón como el anticristo. Ustedes saben las cualidades y características que tuvo este Nerón. Quemó lo cristiano, lo puso a alumbrar las calles. Increíble lo que pasó en esa época. Entonces era la tendencia preterista, y explicamos también los puntos por los cuales no estamos de acuerdo. Estoy haciendo una recapitulación. También mencionamos el método idealista o espiritual o simbólico o parabólico, que es el mismo método. Y este método es un método, amado, que lamentablemente resume todo el libro, parábola, metáfora, y enseña que Dios va a vencer sobre el mal por fin y para siempre. Después, todos los detalles que da el apóstol Juan con relación a este método lo omiten y no son de vital importancia. Dentro de este método está el método histórico, que toma el panorama de lo que estaba pasando en el momento secular, o sea, un orden cronológico. Y estas personas dicen que la mitad del libro, por ejemplo, sería el punto medio de estos 2000 años desde Juan. O sea, el anticristo sería pues el papa en el tiempo de Martín Lutero, y por allí estaría Napoleón. Ese era el método histórico, el cual nosotros tampoco estamos de acuerdo. Y está el método futurista, que este método nosotros sí estamos acorde con él y con el cual nos identificamos más. El método futurista es un método, se le llama sencilla, literal, normal. Es el método futurista y es el método que nosotros consideramos correcto. El método futurista, o sea, que toma
el texto tal y como es, como está el texto. Entonces, ¿qué nos da a entender este método? Que ninguno de los eventos del capítulo 4 en adelante de Apocalipsis todavía no han ocurrido. Es el método futurista. Y ahí nosotros vamos a ver los pasajes que hablan de la tribulación que nunca la humanidad ha experimentado. Ahí da los detalles. Amén. Y nos habla también de esa venida triunfal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este método también nos enseña la encarnación de Cristo, la cruz, su ascensión, la venida del Espíritu Santo. Nos habla también, porque el texto es tal y como es, de la época de la iglesia actual, el mensaje de las 7 iglesias. Y ahí nos habla del arrebatamiento de la iglesia, que lo vamos a tratar, que este es un tema bien controversial, ya que muchos dicen que vamos a pasar por la gran tribulación, otros dicen que nos vamos en medio de la tribulación. Aquí vamos a ver las posturas que hay escatológicamente hablando. Amén. La pretribulacional, la mitribulacional y la posttribulacional, con relación al arrebatamiento. Ahí vamos a hablar de las 70 semanas de Daniel, que vamos a tener que entrar en Daniel para poder entender el contexto también del Apocalipsis. Y hablaremos también acerca de los 7 años de tribulación. Así que vamos a hablar de los diferentes juicios que Dios tiene determinado cuando inicia el milenio. También el juicio del gran trono blanco y donde los incrédulos serán lanzados. O sea que este es un método, amado, cargado de muchas enseñanzas hermosas y que sé que será de mucha, pero de mucha bendición para todos nosotros. Amén. A Dios sea toda la gloria. Con relación a la fecha, y con relación a su autor, yo sé que todos automáticamente decimos que Juan es el autor de este libro. Juan es el autor de este libro, ¿verdad? Pero hay personas que no están de acuerdo. Hay teólogos que defienden la postura de que no fue Juan el apóstol quien escribió el Apocalipsis. Y hablan de otro personaje llamado Juan, el anciano. Y ellos explican el por qué. Es por esto que le dije que en este estudio queremos detalladamente conocer la postura de los demás. Nosotros tenemos una postura, pero hay que escuchar el por qué el otro dice y establece un postulado. En este estudio tenemos que ser maduros. Porque una vez se toma con cierta inmadurez, entendiendo que las personas que no están de acuerdo con nosotros, pues están muy mal, porque interpretan diferente. Vamos a respetar ciertas escuelas de interpretaciones, y si nosotros entendemos que esta es la más correcta, la más apegada a la Biblia, pues vamos a tomar estos lineamientos. Amén. Con relación al desarrollo de este estudio, dijimos, para los que no estuvieron la semana pasada, que las preguntas se harán cuando terminemos la exposición del tema. Ya hay 45 por ahí, 50. Cualquier duda o pregunta. Y cada pregunta que usted va a hacer debe ser dentro del contexto de lo que nosotros hemos hablado. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque la semana pasada nuestro hermano Franklin hizo una pregunta de Apocalipsis capítulo 20. Entonces vamos a esperar que lleguemos allá. O sea, no se adelante tanto, porque apenas estamos introduciendo el libro. Si estamos introduciendo, vamos a esperar que cada capítulo sea desarrollado en su contexto, y después que sea desarrollado, si usted no tiene la respuesta que está buscando, entonces hacemos la pregunta. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Qué bueno. Pues bien, el autor de este libro, los historiadores entienden que fue Juan, el apóstol Juan. Hay otros que entienden que no fue Juan.
Y vamos a ver el por qué algunos entienden que no fue Juan. Si se dan cuenta en las declaraciones, los que dicen que no fue Juan. ¿Por qué? Ellos dicen que sí se llamaba Juan, porque dice Juan, siempre menciona a Juan, pero no dice Juan el apóstol en ningún momento. Esa es la postura de ellos. Y el por qué ellos dicen que no fue Juan, el discípulo amado. Entonces, ellos hablan de que se presenta como siervo, se presenta como profeta. Como profeta, lo que Juan no hizo en ninguna de las cartas, presentarse como profeta. Ellos ven que Juan se identifica como un hermano, compañero de la tribulación de aquellos a lo que él escribe. Yo Juan, verso 1:9, y dice: yo Juan, dice, soy el que oyó y vio estas cosas, en Apocalipsis 22:8. Yo Juan. Entonces, como las epístolas están identificadas con Juan el apóstol, ellos dicen: este libro no está identificado de esa manera. Entonces, ellos dicen que este Juan fue un cristiano que vivió en Asia, en la misma esfera de los cristianos de las 7 iglesias. Es lo que dicen algunos teólogos. Y él es que se identifica como el destinatario de esta carta, ya que él entiende que está pasando por las mismas tribulaciones de esa época. En el capítulo 1, versículo 9, ahí habla de esto, del mismo libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué dicen los teólogos? Que posiblemente este Juan era un judío de Palestina que se había trasladado a Asia Menor, ya de mayor. Y entienden que este caballero, por la forma en que escribió, porque nosotros tenemos la Biblia ya en español, pero el origen de este libro está escrito en el griego koiné. Y de la forma que ellos entienden que este caballero está escribiendo, ellos dicen: hay alguien que está escribiendo en griego, pero con una mente judía. O sea, entienden que no está dominando el griego a su totalidad, el que escribe el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque hay muchos errores gramaticales. Se considera que fue el libro más deficiente del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, en cuanto a la gramática utilizada. Amén. Eso es lo que ellos entienden. ¿Por qué? Por los errores que tiene. Y ellos dicen que alguien que domina el griego no va a cometer los errores que se cometieron en el libro de Apocalipsis. Y me detengo aquí. Me detengo aquí porque nosotros entendemos que la palabra de Dios es infalible. Infalible, la palabra del Señor es perfecta. ¿Qué yo puedo entender? Que Dios usa a quien Él quiera. El que escribe el Apocalipsis no es un Pablo, que es un filósofo, es un exégeta, es un teólogo, un hombre con una elocuencia envidiable. Aquí hay alguien sencillo, alguien que posiblemente no tiene mucha gramática, pero Dios está tratando con él y se escribe. Tú escribe. Entonces, de la manera que escribe, los críticos automáticamente dicen: oye, pero no tiene gran léxico este caballero, pero se entiende el mensaje. Y ahí vemos nosotros lo que es la soberanía de Dios. Y ahí nos damos cuenta que cuando Dios quiere utilizarnos, no hay limitante. Por aquello que yo no me siento muy preparado, no. Ve a donde Dios, que Él es quien prepara. Amén. Entonces, estas personas entienden que el griego no es la lengua materna del que está escribiendo, y a la vez, como está pensando en hebreo, ellos entienden también que no tiene la gran preparación, y no se parece tampoco en la forma de escribir
a las cartas es muy diferente a las cartas del apóstol Juan y al evangelio de Juan. Pero ¿por qué ellos hacen mención de que estaba pensando como judío en el idioma hebreo? Él cita unas 245 veces el Antiguo Testamento. Ahí, en este libro de Apocalipsis, vamos a ver mención de Isaías, de Daniel, de Ezequiel, Salmos, Éxodo, Jeremías, Zacarías. Hace mención de todo esto. O sea, estaba muy familiarizado con la lectura apocalíptica del Antiguo Testamento. Vemos aquí también que al él identificarse como profeta, ahí es que basa su derecho de hablar, no como apóstol. ¿Me entiende? Porque los apóstoles tenían ya una autoridad delegada que todo el mundo entendía que ese es el apóstol Juan. Yo le estoy hablando desde la postura de lo que dicen que este libro no lo escribió Juan. Después, nosotros vamos también a darle a entender la postura, el por qué entendemos que fue Juan quien lo escribió. Quiero que veamos esta primero, porque quiero que nos quedemos con la que entiendo que debemos de quedarnos. Amén. Entonces, vemos aquí que esta persona, al decir que es profeta, eso es lo que le da la autoridad, entiende, como para que todo el mundo entienda que es de parte de Dios que está hablando. Capítulo 19, versículo 10, ahí hace también alusión de esto de Apocalipsis, que habla por medio del espíritu de profecía. Entendido que Dios es el Dios de los santos profetas y que Dios ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo lo que ha de suceder en el mundo. Amén. Por eso el capítulo 22, versículo 9, ahí apunta ese verso muy interesante, donde el ángel le habla a Juan. Capítulo 22, versículo 9. Ahí define como un libro de profecía el Apocalipsis. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí es donde radica la autoridad de Juan. Eso dice esta persona. ¿Por qué? Porque no se identificó como apóstol en ningún momento. Amén. ¿Cuál es la postura de ellos? Pablo, en momento determinado, hace mención y dice, Pablo, cuando quiere reclamar su derecho, él habla como apóstol de Jesucristo. Bien, como apóstol de Jesucristo. Entonces este caballero ya entiende que no tiene una posición oficial en la iglesia, muy contrario a Juan. Fue de los 12 quien más vida tuvo. Entonces ellos dicen, ¿por qué no hace lo que hace Pablo? ¿Por qué? Y por eso ellos lo ponen en duda. Entonces estas personas entendían que este Juan tenía un ministerio local en esas iglesias allí y que no estaba limitado tal vez a una congregación específica. Entonces, muy diferente a lo que eran los apóstoles también, que los apóstoles ya establecidos por el Señor y más del estirpe de Juan, como que hay una gran diferencia entre los dos. Ahora bien, con relación a lo que nosotros conocemos como el apóstol Juan, es porque hay algunas personas que entienden que es Juan el apóstol. Y vamos a ver aquí automáticamente en el capítulo 1, versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Su siervo Juan. El verso 4 también hace alusión al nombre. El verso 9 también del capítulo 1 hace alusión al nombre yo Juan.
Bien, y en el capítulo 22, versículo 8, también hace alusión al nombre de Juan. Esa identificación, de una manera u otra, es genérica. Cualquiera se podía llamar Juan y habían personas que se llamaban Juan. Dese cuenta que hay personas que le estaban atribuyendo este libro a Juan Marcos. Pero esa postura se cayó, porque Juan Marcos prácticamente no cumplió con los requisitos que algunos teólogos de la época entendían que él era quien lo había escrito. Entonces, aquí solamente, ¿qué está apareciendo? ¿El nombre de quién? De Juan. Un calificativo de qué? De siervo. De siervo. Su hermano. Partícipe. La tribulación, el reino en la paciencia de Jesucristo. Es el verso 9. Entonces, se considera como un profeta sencillamente. Ahora bien, este autor del Apocalipsis, aunque algunos no quieran reconocerlo, tiene suficiente autoridad en la iglesia. Porque si nadie hubiese sabido quién era que estaba escribiendo, yo no voy a usar un nombre genérico donde lo que va a traer es confusión. En esa época se entiende que todo el mundo sabía que Juan era el que estaba escribiendo. Por eso se le atribuye, dicen, lo que pasa es que Juan fue uno de los discípulos más conocidos, más respetado. Y ya con decir yo Juan, ya la iglesia sabía que Juan era el que estaba hablando. Porque ¿qué Juan podría tener más autoridad que un apóstol como Juan? Algunos dicen, no, era Juan el anciano, ese era otro Juan. No, amado hermano. Por eso él habla de esta manera. Es como que diga, mira, Edwin le está mandando un mensaje a la iglesia de Arca de Salvación. Pero es que hay muchos Edwin. Sí, pero que Edwin es el pastor de la iglesia de Arca de Salvación. ¿Me entiende? Después pasan los años y te dicen, no, pero es que mira que había otro Edwin ahí cerca y esto que era cristiano también. Un pastor de Puerto Rico que se llama también así. Entonces ya no sabemos ahí porque solamente no puso el apellido. Sí, pero las personas de la época sabían que Juan era quien estaba hablando. Bien, entonces hay personas que lamentablemente niegan pero totalmente de que Juan haya sido quien le escribió. Pero aquí vemos nosotros el nombre de este caballero muy conocido. ¿Hijo de quién? De Zebedeo, como nos enseña la Biblia. Y el hermano de Jacobo. Ese es Juan. Entonces vemos aquí en Lucas 9:28, Lucas hace mención de Pedro, de Juan y de Jacobo. En el capítulo 9, versículo 28. Y aquí vemos nosotros la asociación que había, amén, entre los hermanos en la iglesia primitiva. Habla de su madre Salomé en Mateo 27:56, Marcos 16:1, Mateo, su capítulo 27, versículo 56. Entonces vemos y conocemos que el Señor le hizo un llamado a Juan para seguirle en Marcos 1:19 al 20. Ese es cuando Dios lo llama a este Juan. Entonces, Juan, tenemos evidencia de este caballero. ¿Por qué se entiende que es el autor? Porque hay palabras en el Apocalipsis que son propias, muy propias del apóstol Juan, pero muy propia. Y hay escritores de la época que atribuyeron
el libro en los siglos primeros y se lo atribuyeron a Juan también, a Juan el apóstol. Juan se caracterizaba por una palabra: hijitos, amaos los unos a los otros. Esa era una de las palabras que caracterizaban a Juan. Juan habla del verbo de Dios. En el capítulo 1, que al principio era el verbo, era cuando el verbo era Dios. Y si relacionamos esta palabra, Juan 1:1, ¿verdad? En primera de Juan 1:1 también está, primera de Juan 1:1, pero en Apocalipsis 19:13, Apocalipsis 19:13, él dice de la siguiente manera: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es que presenta a Jesús como el Verbo? Juan 1:1. Y en el verso 14 también del capítulo 1. Y primera de Juan 1:1 también él hace lo mismo. En primera de Juan 1:1. Si ustedes se van a esa epístola, van a ver también una expresión muy similar. En 1 de Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, dice él. Eso es Juan 1:1. ¿Al verbo de qué? Al verbo de vida. Entonces, ese es un término que él lo utiliza. Por ejemplo, vamos a ver otro término muy relacionado, es el título de Cordero. Cordero. ¿Quién presenta a Jesús como el Cordero? Juan es que hace mención. Es aquí el Cordero de Dios que quita como Cordero, como Cordero. En Apocalipsis vamos a ver una similitud con relación a este término. ¿Qué vamos a ver? Que Juan, referido cuando se habla de Jesús como el Cordero, hace mención 28 veces en el Apocalipsis. 28 veces habla como el Cordero. Amén. Así que esta es una referencia que nos conlleva a nosotros a entender de que estamos hablando del mismo personaje. Ese es Juan. Si bien en el Evangelio se usan dos palabras diferentes, una de ellas es diferente a la del Apocalipsis. Por ejemplo, en Juan 1:29 y verso 36 también vamos a buscar esta palabra. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí mismo el verso 36 dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Amén. Entonces Apocalipsis también él hace mención de esta palabra. Vámonos a Juan 21:15, por favor. Cuando hace mención de los corderos, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Característica de Juan. Bien, entonces en el Apocalipsis aparece solo 5 veces esto escrito del Nuevo Testamento, mientras que ocurre 3 veces en el Evangelio y 10 veces en el Apocalipsis. Hay palabras en las cuales él se identifica mucho y es vencer, vencer, que aparece 3 veces en otros escritos del Nuevo Testamento. ¿Por qué Juan en ningún momento hace mención de que él es el apóstol Juan? En el contexto que Juan está hablando, Juan no está en el patio
En la época que Juan está escribiendo, es una época de persecución. Totalmente la iglesia está siendo perseguida. Y vamos a relacionar aquí la fecha. Por ejemplo, hay personas que entienden que Juan se escribió más o menos del 64 al 78, 79, en la época de Nerón. Eso es un grupo que entiende así. Pero hay otro grupo que es con el cual la mayoría de teólogos se identifican, y es la fecha del 81 al 96 después de Cristo. 81 al 96. ¿Qué estaba pasando? Por ejemplo, Irineo hace mención de esto, refiriéndose al Apocalipsis. ¿Quién estaba gobernando en esa época? Había un emperador llamado Domiciano. Algunos atribuían que fue en la época de Nerón. O sea, hablar del año 64, quien estaba en esa época era Nerón. Y los cristianos sufrieron muchísimo, mucho. Sufrieron en esa época. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos hermanos sabían que Juan había sido desterrado, llevado a Patmos. Patmos era una especie de cárcel. O sea, no es una isla que yo te llevo y tú vas a comer coco allí y tú vas a estar solo buscando qué comer. No. Es una especie de cárcel. Una especie de cárcel. Usted está allí trabajando en las minas, produciendo para Roma, y se sobreentiende que Juan allí fue que recibió, como él dice, la revelación del Apocalipsis en esa isla, que es una especie de cárcel. Yo recuerdo que yo pensaba que Juan estaba solo en una isla cuando yo me arrepentí. Pues fue una isla solo y estaba solito. ¿Y cómo sobreviviría él? Eso es lo que yo entendía. Pero no es así. Para nada es así, amados hermanos. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas están conscientes de que Juan está en ese lugar. Allí es que Juan escribe. Allí es que Dios le revela todo lo que está sucediendo, lo que ha de acontecer. Porque esta carta, este libro, tiene un propósito también, no solamente de revelar las cosas futuras, sino también de consolar a la iglesia en la persecución que estaba viviendo en ese momento. Eran momentos extremadamente difíciles, amados hermanos, lo que estaba viviendo la iglesia. Pero en realidad se atribuye que posiblemente para la época del 95, después de Jesucristo, fue que Juan escribió la revelación del Apocalipsis en esa época. Dese cuenta que el libro no sale inmediatamente, sale por ahí y se publica. No, para nada. Esto se guarda. Porque en esa época, amado, que Juan está escribiendo, era una época donde los hombres eran adorados, mayormente el emperador. Y de verdad que uno estudiando esto decía yo, pero Dios mío, es increíble hasta dónde llega la idolatría. Increíble. Porque Juan es desterrado allá a Patmos en los tiempos de Domiciano, pero muchos emperadores prácticamente se deificaron. Estos emperadores entendían que ello era una especie de, había un culto rendido al emperador. Y los emperadores había que adorarlo. Tú tenías tu religión, pero tenías que adorar a ese emperador como un Dios. Si usted no lo hacía, ya usted sabe que tenía serio problema. Serio problema. Entonces, este Juan y muchos cristianos no se sometieron a dichas leyes. No se sometieron. No la aceptaron. Por eso ustedes ven que pusieron ciertas identificaciones. Por ejemplo, una persona
si cruzaba donde había una estatua del emperador, tenía que adorar esa estatua. Tenía que adorarla como si fuese una especie de un dios. Y aquel que no lo hacía, automáticamente era perseguido, encarcelado, muchos eran asesinados. Muchos. Entonces Dios está tratando con Juan. Dios le está revelando ahora mismo lo que está pasando en ese momento. Entonces, estos personajes, diferentes emperadores, ellos establecieron su culto. Ustedes saben que Roma siempre ha sido muy, pero muy pagana. En Roma no ha habido una adoración verdadera. Galígula fue un emperador terrible. Óigame, terriblemente maquiavélica. Y lo que este hacía, lógico, era prácticamente considerado como una persona desequilibrada mental. Era malo, terrible. Pero la gente sabía que era malo. Pero vinieron otros, como Nerón, que tenían la misma característica de este Galígula, pero con una mente más sobria, más maquiavélica. Y usted no quiere enterarse en esa época de lo que los cristianos tuvieron que vivir. Y cuando Juan está escribiendo a las 7 iglesias, la está consolando. Porque ¿quién más que Juan conocía las iglesias de Asia Menor? ¿Y quién más que Juan podía ser tan conocido que solamente con decir yo Juan, ya todo el mundo sabía quién estaba escribiendo? Juan era extremadamente conocido y respetado a la vez. Se cuenta que Policarpo es un discípulo de Juan. Policarpo y otros más fueron instruidos por este hombre. Entonces las iglesias le tenían un gran respeto a Juan, y es por esto que Juan usa esa confianza y solamente da su nombre de manera genérica y lo deja ahí. Eso se ha utilizado para tratar de quitar la autoría, la responsabilidad de que Juan fue quien escribió el Apocalipsis. Entonces vemos aquí a Roma como padre, como la madre de la gran ramera. Roma era quien gobernaba. Todo era gobernado por Roma. Y al tener tanto poder, todo el mundo tenía que someterse a lo que Roma dijese. Ustedes han escuchado un decir muy popular que dicen todos los caminos me llevan a Roma. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Eso tiene un trasfondo histórico. Lo que pasa es que como Roma conquistó el mundo, lo conquistó Roma, donde quiera tenía su autoridad Roma. Entonces si te iba para acá, que tú pensabas que este imperio pertenece a Roma, si te iba para allá, pertenece a Roma, venías para acá, pertenece a Roma. O sea, Roma tuvo un imperio, amado, que gobernó prácticamente el mundo. Entonces estas personas son las que vienen allí, toman a Israel. Y quiero decirle que después de Nerón es que viene la destrucción. Tito, no el predicador, Tito, un romano, es quien en esa época se destruye el templo que Jesús hizo mención de lo que iba a venir. Se destruye el templo de Jerusalén. La dejan devastada a Jerusalén. En esa época, quiero decirle que hasta el nombre se le cambió. De ahí que viene el famoso nombre de Palestina, para erradicar no solamente a los judíos, sino
hasta el nombre de Israel, erradicarlo, que nadie se acordase más. Y la ciudad fue devastada, destruida. El templo, que era lo más sagrado, desapareció totalmente. O sea que lo que estas personas hicieron fue algo muy, pero muy devastador, demasiado devastador. Entonces muchas personas fueron dispersados. Y en medio de esa persecución, ya después de todo esto, es que viene este emperador Domiciano y toman al apóstol Juan, lo llevan allí, y cuando usted cree que todo está terminado, entonces dice: yo voy a comenzar. Yo voy a comenzar porque de verdad, en la condición ya que Juan estaba, ya Juan estaba mayor. Ya Juan estaba mayor. Hablar del 95, dése cuenta que Juan es un joven cuando está con Jesucristo. Y se sobreentiende que Jesús muere a los 33 años. 33 años. Y estamos hablando del 95. Y ya Juan era un joven. Y Dios le place hacerlo con él. Y revelar esto ya en la postrimería de su tiempo. Así obra Dios. ¿Qué sucede, amados hermanos? Que entonces ese culto a César se impuso y todo el mundo tenía que someterse. Todo el mundo. El que no lo hacía, habían consecuencias hasta de muerte. Por ejemplo, quiero que ustedes apunten esto, para que tengan este dato histórico. El culto de César no empezó por convertir a un dios al emperador. No era convertir un dios al emperador, sino divinizar a Roma. Ese era el objetivo, divinizarlo. ¿Qué nombre utilizaron ellos? La diosa Roma. La diosa Roma. Como representaba todo el poder del imperio. Entonces, el primer templo que se erigió para Roma fue en Esmirna. En Esmirna. Por eso hay un mensaje a las 7 iglesias y está Esmirna en uno de esos mensajes. En el año 195 antes de Cristo. Entonces, ¿qué ellos daban a entender? Que el espíritu de Roma se encarnaba en el emperador. Se encarnaba en el emperador. Ahora bien, ¿cuándo comienza el culto al emperador? ¿Cuándo comienza? Estamos hablando que comienza en el 29 antes de Cristo. Y empieza con Julio César después de su muerte. Con Julio César. Entonces, este culto, en el año 29 antes de Cristo, el emperador Augusto dio permiso a las provincias de Asia y Bitinia para erigir templo en Éfeso y Nicea para un culto simultáneo a la diosa de Roma y el divinizado Julio César. Así es. Me dice mi pastor, vea la hora. La última parte, en el 29 antes de Jesucristo, en el 29, año 29, el emperador Augusto es quien da permiso a las provincias de Asia y Bitinia para erigir templo en Éfeso y Nicea para un culto simultáneo a la diosa Roma y el divinizado Julio César. Y por ahí viene una debacle de idolatría que es increíble. Increíble. Dígame, hermano Noé. Gloria a Dios.
quería ir para confirmar la postura de que fue Juan el apóstol. En el versículo 1 de Apocalipsis, finalizando el versículo 1 y 2, dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel, su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Juan ha dado testimonio antiguamente de la palabra de Dios en sus otros escritos. Y del testimonio de Jesús, o sea, quien está escribiendo ya ha dado testimonio de Jesús, o sea, ha hablado de Jesús, ha escrito de Jesús y de las cosas que ha visto. O sea, hablando de que él testifica que estuvo con Cristo y que ha hablado de la palabra de Cristo y de Dios y de Jesús. Amén. ¿Alguien más? Hermano Abel, por favor. Dios le bendiga, iglesia. Una de las evidencias de la autoría del apóstol Juan es que él tiene evidencia tanto de sus escritos como de su vida personal en Éfeso. Testimonio lo da Ireneo, Policarpo, lo da también Justino Mártir, de modo que el primero que impugna la autoría del apóstol Juan es Dionisio de Alejandría. Así es. Y lo hace con un argumento débil e insostenible. Él sostiene que hay un error gramatical de lingüística porque Juan, dice él, que no escribió con un griego claro. Me explico. Dice él que en los escritos de Juan, específicamente Apocalipsis, hay un solecismo y un barbarismo. ¿Qué significa esto? Que en las oraciones que está plasmado el texto de Juan, hay lo que se llama una falta de hilación o de concordancia en la sintaxis de la gramática. Es decir, que él está usando ese argumento para quitarle la autoría. Sin embargo, la Odisea de Homero tiene múltiples errores también, de modo que ese argumento es insostenible. El texto griego contiene 5,000 copias, de las cuales solo hay un margen de error de 0.5%. Por lo tanto, los errores como variantes textuales no afectan en nada a la doctrina que Juan plantea en el libro de Apocalipsis. Amén, amén, así es. O sea, que el error, como dijimos o tratamos de dar a entender, no está en la revelación. ¿Me entienden? No está en la revelación. O sea, cuando usted vea que la Biblia tiene tal error, no es la Biblia en sí. Es posiblemente quien escribió desde su perspectiva. Por ejemplo, cuando usted se va al Antiguo Testamento, en Josué, habla de que el sol se detuvo. Usted sabe que científicamente hablando, eso es imposible. Pero yo estoy aquí, yo no conozco nada del universo, cómo funciona. Entonces yo veo el sol siempre que da vuelta, aparece por aquí, lo veo girando, pero soy yo el que estoy girando y lo más lejos que tengo de eso. Entonces, desde mi perspectiva es que yo escribo por lo que veo. Lo mismo sucede cuando Juan y aún Mateo habla de las estrellas que caen del cielo. Ustedes saben que eso es inconcebible. O sea, una estrella no va a caer en la tierra, porque si la estrella más pequeña es el sol, ¿cuántas veces el sol es más grande que la tierra? ¿Me entiendes? Es insostenible. Automáticamente usted dice, la Biblia tiene tal error. No, ese no es el problema. El problema es que el que está escribiendo no tiene ese conocimiento de cómo funciona la constelación del espacio. No tiene nada de ese conocimiento. ¿Me entienden? Entonces hay que tratar de llegar a un punto de equilibrio, porque hay muchas personas que son escépticos y usan estos puntos para tratar de desmitificar y quitar la esencia a la palabra del Señor. Amén. Así que terminamos en esta noche.